Buenos días a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy tenemos una interesante conferencia del doctor Juan José Pérez que nos acompaña como parte del grupo de radiología, neuroradiología que comanda el doctor Martín. El tema de hoy está por motivo de una causa de retinoblastoma. Doctor, buen día. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan José Pérez, soy presidente de la Organización Náutica de la Nación. El tema a tratar hoy es el neurociencia. Antes de entrar a hablar sobre el neurostoma y el cáncer, es muy importante hablar sobre la unidad clínica y la unidad radiológica. Antes de entrar a la comunidad clínica, es importante tener unos conceptos muy claros del concepto de lo que es el segmento anterior y el segmento posterior. El segmento anterior es todo lo que está por delante del cristalino y el segmento posterior por detrás del cristalino. A su parte, a su vez, el segmento anterior se divide en cámara anterior y cámara posterior. La cámara anterior está comprendida entre la córnea y el iris, y la cámara posterior es un espacio muy pequeño que va desde el iris y las fibras solares. Aparte de eso, el segmento posterior es todo lo que tenemos de humor vítreo, la retina, la coroides y la esclera o esclerótica que se continúa con la córnea. Otra de las estructuras importantes que hay que ver en el cuerpo ciliar, donde tenemos músculos ciliares que junto con las fibras celulares, que también se le conoce como ligamento suspensorio del cristalino, ayudan a lo que es la acomodación del cristalino. Y aparte de eso, tenemos unos capilares que van a ayudar a la producción del humor acuoso, por esto eso se va a ver líquido en las imágenes. El humor vítreo también es un componente líquido, no tan líquido como el humor acuoso, pero se va a ver casi de la misma intensidad tanto en tomografía como en resonancia magnética respectivamente. En cuanto a la retina, tenemos una estructura importante que es la fobia o mácula, donde se van a proyectar los haces de luz. Y tenemos otra estructura importante que es el disco óptico o cabeza del disco óptico, donde van a converger los axones de las células ganglionares de la retina para formar lo que es el disco óptico, que más adelante vamos a ver, porque es importante verlo en las imágenes. Cuando la anatomía radiológica, si nos damos cuenta, todas esas estructuras que vimos, es muy difícil verlas por radiología, pero básicamente lo que estamos viendo en tomografía es un corte axial de tomografía de órbitas. Vemos el cristalino hiperdenso, es decir, lo vamos a ver blanco, y vemos que en el segmento anterior lo que podemos ver es la cámara anterior, y como hay humor acuoso, es líquido, lo vamos a ver hipodenso. Y si vemos, a pesar de que el humor vítreo no es tan líquido como el humor acuoso, también lo vemos de una igual densidad con respecto a la cámara anterior. Y parcialmente podemos decir que esto que se ve más blanco, igual que acá, como se ve mejor acá en este globo ocular, esto que se ve más blanco es la esclerótica que se continúa por acá con la córnea. En cuanto a resonancia magnética, aquí tenemos una ayuda de cuáles son las secuencias, pero la idea es que hoy aprendamos a saber también, a saber qué secuencia estamos enfrentando. Y básicamente, para hacerlo más sencillo, es si estamos todo lo que sea líquido, todo lo que sea líquido en el T2, secuencia T2, se va a ver blanco. ¿Listo? Y todo lo que sea líquido en secuencia T1 se va a ver negro. Entonces así lo podemos diferenciar por ese lado, ¿listo? Entonces, una secuencia T1, si vemos que el humor acuoso y el humor acuoso, perdón, y el humor vítreo son líquidos, en el T1 se va a ver negro, en el T2 se va a ver blanco. Igual en el color líquido. Ahora, ¿esto qué es? Esto es pasar o supresión de grasa. La supresión de grasa básicamente eliminar la grasa. ¿Y cómo se elimina eso? La grasa tanto en el T1 como en el T2 se ve blanca. Tanto en el T1 como en el T2 se ve blanca. Entonces, vamos a ver los lugares donde normalmente hay grasa, la grasa intra y extracorporal. Acá si vemos blanca la grasa, quiere decir que no hay supresión grasa. Pero si la grasa está negra acá, hay supresión grasa. Entonces, hay líquido y no hay grasa, es un T2 con supresión grasa. Ahora, si vemos que el T1, los contrastes se hacen en secuencia T1, siempre se hacen en secuencia T1, y lo que vamos a ver es estructuras vasculares, y una estructura muy importante que es vascular, que es la coroides.
que si nos damos cuenta no se puede adecuadamente en esta secuencia porque no hay contraste, pero la única manera de diferenciarlo es, vemos estructuras vasculares y están realzando estructuras que son vasculares. Entonces vemos líquido negro, la grasa negra y contraste, en el T1 falsa con contraste. Entonces, ¿con qué vamos a ver en el globo ocular? El globo ocular, si es líquido, como ya lo vimos, en el T1 se va a ver negro, en el T2 se va a ver blanco, la grasa blanca, pero si lo suprimos se va a ver negra. Y si vemos, no es que se pueda ver muy bien la coroides en ninguna de estas dos secuencias. Probablemente podemos ver un poco la esclerótica que se ve un poco hiperintensa, pero cuando pasamos a la estructura, a la secuencia contrastada, vemos mejor la coroides completa, el cuerpo ciliar y un poco la esclerótica de los músculos extraoculares. ¿Listo? Traigo un caso clínico antes de empezar a hablar del tema como mínimo de 2 años todavía. Sí, desde la clase, el desarrollo de tenía isoporia con superficie paleocorpórica dilatada y no reacciona a la luz. En cuanto a si no estamos bien, la huesa visual, el ojo derecho fija, sigue y sostiene, y en el ojo izquierdo no hay seguimiento ni fijación. En cuanto a la refracción del ojo derecho, no se mueve, y el ojo izquierdo no se puede realizar. Y el fumólogo es importante. Eso es una gran masa ocupando previamente, oculta la masa de nervio. Esa es la imagen que tenemos una secuencia de T1 sin suspensión grasa y sin contraste en la secuencia T2. Lo que vemos es siempre la realidad de compararse con el mismo santo. Tenemos este comparar. Tenemos el documento que está negro del T1 que se ve normalmente y si vemos el T2 izquierdo está un poco más intenso. Es una lesión, un problema. Si lo vamos a ver en una lesión hiperintensa, sin comparar la intensidad con la intensidad de un movimiento. Entonces, eso es la intensidad de un movimiento. Y si nos damos cuenta de detallistas, al pisto está más negro, que el pisto está un poquito diferente a lo que es un movimiento. O sea, una lesión intraocular hiperintensa, y esto sea como la que llamamos la norma. Aquí tenemos una secuencia de dedos, posición más. Eso se llama secuencia de se suprime el líquido. Para saber si la función está en o está normal. Entonces, se suprime el líquido de dedos y de una manifestación. Pero sí, lo más probable ante una hemorragia vista con la lesión intraocular que estábamos viendo. Aquí tenemos el sistema grande, como sagital, y vemos como hay un realce amplio de la lesión intraocular. Y tenemos una pequeña parte intensa de una grasa por la necrosis de la lesión. Y acá podemos ver cómo sagital, como realza obviamente la lesión, una área más intensa, pero más probable que sea una área de necrosis. Y cuando la infección IMAPA aparece, también hay una debilidad, pero es importante saber expresarla, porque a veces no tenemos idea de por qué se hace, o porque la tenemos en cuenta y es básicamente lo siguiente. Primero que todo, la difusión IMAPA se interpretan conjuntos, se interpretan los dos. ¿Vale? ¿Y qué se hace con la difusión? Es analizar la celularidad. Si una lesión es alta señalmente, es decir, es sólida, o si no tiene célula, pero es eso, o si es completamente líquida. Y una manera de entenderlo es lo que tiene alta celularidad se va a ver en la difusión blanca y en la alta se va a ver negro. Y eso se conoce como restricción a la difusión. ¿Qué es la difusión en sí? La difusión en sí lo que analiza es el movimiento de las partículas de agua. Una forma de entenderlo es que si tenemos un vaso con agua y nosotros le colocamos, por ejemplo, muchas piedras, si uno mueve el vaso, se van a mover las partículas de agua, pero con una restricción, porque hay algo sólido, no se está moviendo adecuadamente.
Listo, entonces eso se conoce como restricción a la difusión. Pero no todos los sólidos restringen. Si nosotros tenemos en el mismo vaso de agua y le colocamos arena y hacemos un lodo, algo líquido pero espeso, si nosotros movemos el vaso, se van a mover las partículas de agua, pero no tan fácil como si tuviera el vaso sólido. Y eso también va a restringir. ¿En qué caso se da eso? En un absceso. El absceso también restringe. Pero si nosotros movemos el vaso de agua solo y lo movemos, se van a mover libremente, se puede rebosar el agua, lo cual las partículas de agua no tienen ninguna restricción. Y eso no se llama condensación, se llama difusión facilitada. Se le facilita el movimiento a las moléculas de agua. Lo cual no se va a ver. En ese caso se va a ver blanco, negro, pero que no va a aparecer, se va a ver blanco. Entonces, llevamos una tasa de restricción a la difusión a algo sólido que va a estar impidiendo que las partículas de agua se muevan libremente. Entonces, aquí como vemos, está blanco en difusión, negro en ese. Esto tiene una restricción a la difusión por una alta celularidad del tumor. Aquí tenemos un corte de T2 porque un corte de T2 es alguien que uno con contraste mirando la glándula pineal, porque ese blanquillo que podría estar aumentada de tamaño, más que todo en este corte sagital, y que realizaba el medio de contraste. Pero resulta y es que cuando se hace resonancia de órbita, se hace en el eje de los globos oculares, no en el eje del cerebro, lo cual puede ampliar el corte y hacernos también pensar de que esté ampliado o grande la glándula pineal. Sin embargo, no está de más hacer el seguimiento porque se puede, más adelante vamos a ver como el retinoblastoma trilateral. Entonces, entrando lo que es ya el retinoblastoma, un tumor intraocular primario, pediátrico, que es el más común, se estima un 4% de todas las neoplasias malignas pediátricas. Su incidencia es de 1 cada 16.000 o 18.000 nacidos vivos y se estiman unos 8.000 casos nuevos en todo el mundo. La mayoría de los casos son mutaciones bialélicas complementarias en GNR1. El GNR1 es un gen supresor de tumores que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 13. También se conoce como el gen del retinoblastoma y puede ser heredado o no heredado o primario en la mayoría de los casos en un 60%. El heredado lo que hay es una variante de la línea germinal de este gen seria de forma autosómica dominante y se cree que en un 90% de los casos los pacientes que tienen esta variante van a realizar un retinoblastoma, van a tener un retinoblastoma y se asocia más con un retinoblastoma bilateral. En corazón lo que hay es una mutación de una célula progenitora de la retina y por lo general va a desencadenar un retinoblastoma unilateral. La edad promedio de presentación de un retinoblastoma heredado es 12 meses y el esporádico 24 meses. Pero en el 80% de los casos se va a diagnosticar antes de los 4 años de edad. ¿Qué son los retinoblastomas? Son lesiones encefaloides de color blanco cremoso con calcificación y necrosis y están originado en la capa nuclear interna de la retina. Tiene patrones de crecimiento, un patrón endofítico, exofítico en un 45% ambos, y un patrón mixto en el 10%, aunque hay artículos que indican un poquito más de porcentaje en el mixto. En cuanto a la presentación clínica, el signo de presentación más común es la leucocoria en un 22 o un 97% de los casos. Por lo general son detectados por los padres o cuidadores. El estrabismo también puede estar secundario en función de la visión o el rendimiento de retina. Y la proptosis psiquemosis conjuntiva cuando ya son casos severos. En el diagnóstico, ya entrando en lo que es el diagnóstico, el fondo de ojo, somos expertos en esto, pero básicamente lo que se hace es, o lo que se ve, es una lesión solitaria de color blanco cremoso en el lado temporal al disco óptico. Pueden tener puntos blancos brillantes, como lo está señalando esta flecha, que nos hablan de áreas de calcificación distrófica, y pueden tener compromisos de la fobia y del disco óptico. En este caso no hay compromiso del disco óptico, pero está cerca, lo está rodeando, pero podemos encontrar compromiso del disco óptico como lo vamos a ver en otros ejemplos. En cuanto a la histopatología, se tratan de pequeñas células hipertromáticas con alta proporción nuclear citoplasmática, pueden tener calcificación y necrosis. Nos hablan de un patrón en rueda de radios,
rueda de radio con un núcleo central. Ese patrón en rueda de radio con un núcleo central se le conoce como patrón de Rosetas. Y hay dos patrones de Rosetas. Uno es la Roseta Flessner-Winkelsteiner, que viene siendo esta imagen, son células cúbicas rodeando una luz central. Y las rosetas de Homer Wright, que vienen siendo células tumorales rodeando una maraña de filamentos neurales. Y entrando a lo que nos compete el día de hoy, los diagnósticos con métodos de imagen, el primero que vamos a ver es el ultrasonido. Se utiliza un transductor de alta frecuencia de 10 a 20 MHz en modo B. Son masas intraoculares hiperecoicas. ¿Qué quiere decir esto? Como el humor vítreo es líquido, lo líquido en ecografía se ve hipoecoico, se ve negro. Y si nosotros vemos una lesión que está de otra ecogenicidad, que se decide hiperecoico, lo más probable es que estemos ante una lesión intraocular. Y si le sumamos una lesión más hiperecoica con este signo, que se llama la sombra acústica posterior, es decir, que tiene una banda hipoecóica posterior a eso hiperecóico, lo más probable es que tengamos una calcificación. Y más adelante, como yo contaré, toda la calcificación intraocular en un niño pediátrico, un retinoblastoma, hasta que se demuestre lo contrario. Y se puede también ver en el óptico, pero no se va a ver con tanta claridad como lo vamos a ver en la resonancia magnética. En cuanto a la tomografía, es una lesión hiperatenuada, es decir, hipertensa, en comparación con el vitrio. En el 85, como les decía, 95% de los casos van a tener calcificaciones, calcifican bastante y es una manera de hacer el diagnóstico diferencial. Va a realizar al medio de contraste, tiene una sensibilidad del 81% para detectar calcificaciones del retinoblastoma, pero cuando hablamos de compromiso del nervio óptico, baja la sensibilidad muchísimo. Entonces ahí es donde entra la resonancia magnética. Y en este caso podemos ver cómo hay una lesión hiperatenuada, hiperdensa, con calcificaciones, incluso está deformando un poco el globo ocular. Y vemos también cómo hay una calcificación ocular derecha también, probablemente por un retinoblastoma bilateral, es decir, probablemente un retinoblastoma heredado. En cuanto a la resonancia magnética, es una modalidad de imagen, es la modalidad de imagen de elección para evaluar el retinoblastoma. Aquí tenemos una secuencia en T1, T2, T2 estrella o secuencia de susceptibilidad que nos ayuda a lucir para ver si hay hemorragia o calcificación. La difusión, el mapa ADC y un T1 con contraste. Vamos a ver cada uno de los allá. El T1 que se va a ver levemente hiperintenso con respecto al humor vítreo. El T2 se va a ver levemente hipointenso con el humor vítreo. En T2 estrella o secuencia de susceptibilidad, vamos a ver señales nulas o focos hipointensos dentro donde está la lesión. Y eso nos indica de que puede haber calcificaciones o focos de hemorragia. En la difusión que vamos a ver, lo que vimos en el caso, va a estar hiperintenso en difusión y va a tener una caída de la señal, o se va a ver hiperintenso en el mapa ADC, o sea, va a tener una restricción a la difusión. Y en cuanto a la secuencia de T1 con contraste, vamos a ver que tiene hace ávido al medio del contraste. Y la resonancia magnética asume un papel muy importante en la evaluación del retinoblastoma, no solo porque nos confirma el diagnóstico, porque es muy evidente en las imágenes de resonancia, sino que también nos da una idea de compromiso de la coroides, del nervio óptico, del segmento anterior, lo cual nos habla de un peor pronóstico y una diseminación metastásica de la lesión. Entonces, lo primero que vamos a evaluar, aparte de ver las características del retinoblastoma, es esa relación que tiene el tumor con estructuras del globo ocular o extraocular. Lo primero es el disco óptico y la fobia. Entonces, el disco óptico es el sitio donde convergen las células ganglionares. Los axones de las células ganglionares de la retina convergen en el disco óptico y eso se conoce como el nervio óptico prelaminar o cabeza del nervio óptico. Cuando esos axones atraviesan la lámina clivosa, que es una estructura reticulada, atraviesan la lámina clivosa, se convierten en la porción postlaminar del nervio óptico. ¿Por qué es importante eso? Cuando hablamos de invasión prelaminar, no nos asocia con riesgo de metástasis. Pero cuando hablamos de invasión postlaminar del nervio óptico, nos asocia a diseminación hematógena, incluso diseminación del sistema nervioso central. Entonces, cuando hablamos de invasión prelaminar, aquí tenemos dos ejemplos. En este ejemplo, un paciente normal, que vamos a ver por qué,
Vemos en el fondo una lesión blanquecina, cremosa, y si nos vamos hablando acerca de la fobia del disco óptico. Si nos vamos a la representación de resonancia magnética, es muy sutil, pero aquí en el móvil, vemos una lesión intensa con respecto al morbillo, y si nos damos cuenta, está muy lejos del disco óptico. Entonces, no hay una relación directa con el disco óptico. Pero cuando vamos a este por abajo, tenemos en este fondo una gran lesión blanquecina, cremosa, tenemos compromiso de la mácula y vemos que también está cerca o comprometiendo el disco óptico. Si vamos a la representación de la resonancia, vemos una gran lesión intensa en esta secuencia entre dos con supresión rasa, una lesión intensa con respecto al morbillo, que está cerca, está a nivel del disco óptico. Si nos vamos a la secuencia con contraste, vemos que está realzando hábilmente al medio de contraste y vemos como en las coronas a nivel del disco óptico va a haber una línea delgada y intensa que nos dice que puede haber una invasión prelaminar del nervio óptico, pero si está a nivel del disco óptico. ¿Sí? Cuando nos vamos a la invasión postlaminar, miren lo que pasa. Aumenta el riesgo de diseminación metastásica un 16%, la tasa de mortalidad es de un 89%, y en cuanto al tratamiento es una contraindicación para la quimioterapia intraarterial. Pero no solo eso, sino que los pacientes que ya son enucleados tienen un riesgo mayor de hacer una recurrencia si tienen una invasión postlaminar. Y la modalidad de lesión para evaluar la invasión postlaminar es la resonancia magnética. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? En un nervio óptico con un calibre normal, vamos a ver un realce anormal de esa porción postlaminar que tiene que ser mayor o igual a 2 milímetros. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Tenemos una gran lesión intraocular que realza obviamente el medio de contraste. A nivel del disco óptico lo está comprometiendo. Si vemos la corona de esta línea delgada de intensa, como vamos de las flores, siempre aquí se distorsiona un poco. Hay una línea intensa que está interrumpiendo la línea delgada de la corona. Y posterior a eso, vendría siendo la porción postlaminar del nervio óptico y un realce anormal. Si vemos esto no normal, hay un realce anormal de la porción postlaminar. Y en el corte sagital podemos ver también que el nervio óptico tiene un grosor normal y tiene una medida de 3.2 milímetros de realce normal, lo cual nos habla de una invasión postlaminar. Esto a veces es contradictorio o puede ser difícil de verlo porque cuando hay un aumento en la presión intraocular, la lámina cribosa suele desplazarse y puede confundirse con una hiperintensidad a nivel de la función craneal en el nervio óptico, pero hay que ver muy bien las imágenes y decir que esto es un realce anormal del nervio óptico en la función postlaminar y sospecharlo porque sí cambia mucho en lo que es el tratamiento y en el pronóstico del paciente. El derretimiento de retina es otro de los hallazgos que encontramos. Hubo retinoblatomas exofíticos y resuelve espontáneamente después de la quimioterapia. Tenemos las modalidades de manejo de ultrasonido, se ve una membrana curvilínea, como lo estamos viendo aquí, que flota en el humor vítreo. Y en resonancia magnética se va a ver una línea intensa entre los alrededor del tumor. Y cuando hay un desprendimiento total, lo que vemos es que esta línea intensa continúa hacia acá, haciendo una P de vaca, lo cual nos indica que es un desprendimiento total de retina. Más adelante vamos a ver un ejemplo de eso, pero no hay un retinógrafo, un diagnóstico diferencial. En la fibra vítrea y subretiniana, que también es otro de los hallazgos que podemos encontrar, es que a medida que va creciendo ese retinoblastoma, va aumentando de tamaño, hay mutaciones en las células. Y esas mutaciones promueven el desprendimiento y la diseminación del tumor hacia la cavidad vítrea o el espacio subretiniano. Y como el vitrio es un lugar avascular, esto suele ser una causa de fracaso del tratamiento. Y lo que vamos a encontrar son
en la resonancia magnética, pequeños focos hiperintensos en T2 en el fondo vítreo que es hiperintenso. Esto es una fotografía retiniana donde vemos una gran lesión dominante, que es la que está poniendo acá, y vemos otras pequeñas lesiones blanquecinas que parecen estar separadas de esa lesión dominante, lo cual nos habla de una siembra vítrea. Esta es la resonancia magnética del mismo paciente con la lesión dominante hipointensa con respecto al humor vítreo. Y vemos unos focos hipointensos separados de esa lesión dominante, lo cual nos habla de una siembra vítrea. En cuanto a invasión coroidea, se encuentran un 23 o un 42% de los retinoblastomas que están enucleados. No hablamos de invasión masiva cuando la afectación coroidea es más de 3 milímetros o diámetro mayor, y es un indicatorio de enucleación inmediata y quimioterapia sistémica, porque como al ser una estructura muy vascularizada, es un riesgo de diseminación hematógena. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en resonancia magnética? Vamos a encontrar un engrosamiento y una discontinuidad de la coroides normal, como lo vemos en este ejemplo. Si vemos, tenemos una gran lesión, una secuencia T1 contrastada con supresión grasa, una gran lesión intraocular, todo esto es la lesión, que realza el medio contrastes con algunas áreas intensas que nos hablan de probable necrosis de la lesión. Y si vemos, si seguimos la coroides, así viene la coroides, sin la coroides, sin la coroides, y hay un pequeño líquido intenso, probablemente una invasión postlaminar, perdón, prelaminar. Y si seguimos la coroides, aquí no vemos nuevamente la coroides. De hecho, hasta acá no vemos la coroides, lo cual nos habla de una invasión coroidea. Cuando nos vamos a la microfotografía, el mismo paciente nucleado, si seguimos la coroides, que son las fibras solares, esta es la coroides, y acá invadida totalmente por el tumor. Invasión del segmento anterior también lo podemos encontrar, es muy raro, es poco común, pero lo que vamos a ver es afectación del cuerpo ciliar, afectación del cristalino, del iris o de la córnea. Y los que nos hablan de un alto riesgo de diseminación hematógena también, porque son estructuras vasculares. Entonces, lo que vamos a ver, lo que nosotros decimos es pérdida del plano de clivaje. Pérdida del plano de clivaje lo que hace referencia es que no hay nada que nos separe el tejido sano del tumor. No hay nada ahí en la mitad de ellos dos. Están contactándose los dos. Eso es pérdida del plano de clivaje. Puede haber pérdida del plano de clivaje con el cuerpo ciliar, o puede haber un realce anormal de una estructura adyacente al tumor. Y siempre verlo comparativo. Entonces, en este ejemplo, aquí tenemos una gran lesión intraocular, y tenemos una secuencia T2, una secuencia T1 con contraste y una biomicrografía ecográfica. Aquí tenemos esa secuencia T2, una gran lesión intraocular, que si vemos hay una pérdida del plano de clivaje con el cristalino. Aquí no se puede ver muy bien el cuerpo ciliar, pero seguramente lo está contactando. En la secuencia T1 con contraste, vemos una gran realce, ha habido de la lesión, vemos igualmente la pérdida del plano de clivaje con el cristalino, y vemos, si comparamos con el cuerpo ciliar del lado de impulso, del lado opuesto, o el cuerpo ciliar del globo ocular contralateral, ellos realzan rápidamente. Pero aquí no veo el cuerpo ciliar realizando completamente, lo cual no puede hablar de una invasión del segmento anterior, una invasión del cuerpo ciliar. Si nos vamos a la biomicrografía ecográfica, vemos que hay un tejido hiperecoico, donde debe ser más hipoecoico como filtrativo, y debe del cuerpo ciliar, incluso de las fibras celulares. Es el mismo paciente. Cuando el linfoma de hemorragia vítrea es una complicación hemorrágica del retinoblastoma, lo importante es que nos habla del riesgo de diseminación metastásica, que ocurre solo en menos del 5% de los casos de retinoblastoma, y lo que vamos a encontrar en resonancia magnética es un nivel líquido líquido. Un nivel líquido básicamente es la manera como para que nos podamos entender es diferencias de densidades. Si nosotros cogemos un vaso con agua y le colocamos aceite, hay una diferencia de densidad. Es lo que vamos a ver en la resonancia magnética. Y realce sobre el tumor, porque esto nos puede hacer pensar de que sea tumor, pero cuando vamos a las secuencias contrastadas eso no va a regresar.
Entonces, aquí tenemos una fotografía retiniana también, donde hay una gran lesión y una hemorragia que no se puede diferenciar adecuadamente. Si vamos a la resonancia magnética del mismo paciente, en esta secuencia vemos que hay hipointensidad con respecto al humor vítreo, pero hay también hipointensidad acá, que si lo vemos puede ser tumor, ¿sí? Entonces, la misma resonancia del paciente por unos cortes más inferiores, donde vemos que hay un nivel líquido. Y ahora hay que ver si esto es real, para diferenciarlo con un tumor. Si vamos a la secuencia con contraste, vemos que solo está realzando el tumor. Eso que estamos líquido líquido no se está viendo. Pero lo importante es ver todas las secuencias, porque si no vemos todas las secuencias, no hacemos un correcto diagnóstico del paciente. Otro de los hallazgos que podemos ver en la celulitis orbitaria séptica y es secundaria a una respuesta inflamatoria estéril por un autoinfarto. Sí, eso se da porque se desprende totalmente la retina, no hay vascularidad del tumor y hace una isquemia. ¿Qué vamos a encontrar? Hinchazón de los tejidos blandos superior orbitarios, quemosis conjuntival, uveitis, rugosis de iris, presión ocular elevada y neftalmos. ¿Qué es lo que vamos a ver en la resonancia magnética? Un tumor necrótico intenso en T2 que no realza con cambios inflamatorios periculares y su luxación del cristalino. Entonces, en esta secuencia T2 y T1 con contraste, vemos que en el T2 hay una lesión hipointensa con respecto al humor vítreo. Vemos una hiperintensidad en los tejidos blandos periculares que nos habla de inflamación. Si nos quedamos aquí, estamos viendo lo que hemos visto toda la charla, que es hipointenso en T2. Un tumor totalmente, un tumor de la forma normal. Pero cuando hablamos y nos vemos las secuencias contrastadas, vemos que ese tumor no se está viendo porque debería realzar hábilmente. ¿Qué quiere decir? No tiene vascularidad. Secundariamente de pronto por un desprendimiento total de la retina. Y vemos un aumento marcado de la musculatura de los tejidos blandos adyacentes con inflamación. En este caso, es que sospecharon una celulitis orbitaria aséptica. Invasión escleral y extraescleral, la prevalencia es del 3 al 30% y es importante porque nos va a dar un mayor riesgo de metástasis y un resultado clínico eficiente del paciente. Hay un realce del tumor que se va a extender a la coroides y va a interrumpir la esclerótica. Básicamente es invasión coroidea, pero no solo se queda ahí, sino que nos vamos hasta la esclerótica. Entonces hay un realce del tumor de los tejidos perioculares. Cuando hay un realce del tumor del tejido periocular, ya no hablamos de que se quede una esclerótica, sino que se fue más allá de la esclerótica. Entonces lo que vamos a ver clínicamente es la quemosis conjuntival severa, por lo menos en este paciente. Aquí en esta secuencia T2 tenemos un tumor grande, muy grande, que está ocupando casi todo el espectro ocular. Si vemos la esclerótica y lo más intenso, si la seguimos, aquí hay un punto más hiperintenso o una interrupción de esa intensidad de la esclerótica, lo cual nos puede hablar de una invasión esclerótica. Pero también hay compromiso pues, extraocular, por eso hay cambios inflamatorios, que si nos vamos a la secuencia con contraste, vemos este gran tumor está realzando parcialmente, probablemente con un desprendimiento de retina, y vemos cómo hay, si seguimos la esclerótica, la línea hipointensa, vemos que hay interrupción acá, y si lo vemos detalladamente, se continúa con una intensidad en la coroides. Entonces, hay invasión coroidea, invasión esclerótica, pero estamos viendo realce posterior a la esclerótica, lo cual nos puede hacer sospechar de una invasión extraesclerótica. En cuanto a la metástasis a distancia sistémica, la extensión extraocular es un factor de riesgo para metástasis a distancia del sistema nervioso no central. Pero cuando hablamos de la invasión postlaminar del nervio óptico, aumenta el riesgo de diseminación del sistema nervioso central porque entra a nivel del espacio subaracnoideo alrededor del nervio óptico y se disemina
por el líquido cefalorraquídeo. La diseminación hematógena también es frecuente en invasión contralaminar del nervio óptico y en la invasión corridiana por la vascularidad de los coroides. Y los sitios metastásicos sistémicos típicos incluyen lo que son los pulmones, el hígado y la médula ósea. Entonces, esta primera imagen, una resonancia magnética de óseo en cuerpo entero con supresión grasa, vemos hiperintensidad a nivel de la diáfisis del húmero izquierdo, hiperintensidad a nivel de la diagnóstico metáfisis, o sea, del húmero derecho, y a nivel de la diáfisis de ambas tibias, un paciente con antecedente de un retinoblastoma, lo más frecuente, lo más que hay que pensar es una metástasis de médula ósea a distancia. Acá tenemos otro paciente con antecedente de un retinoblastoma en secuencias sagitales contrastadas del cerebro, columna cervical y columna lumbar. El hallazgo más importante es que nos está realzando una realce leptomeningio a nivel de la médula, a nivel del tallo cerebral, perdón. Y acá vemos un realce leptomeningio a nivel de la médula espinal cervical y vemos un realce a nivel del cono nodular y cola del caballo, lo cual nos puede hablar de una diseminación leptomeningio de un retinoblastoma. En cuanto a los tumores embrionarios de la línea media, el neuroectodermo precursor de la glándula pineal es propenso a desarrollar neoplasia en el retinoblastoma hereditario. Es decir, un estadio H1, que vamos a ver la tabla, del American Joint Committee on Cancer, y el retinoblastoma trilateral, básicamente nos habla de un tumor ocular que es bilateral, con un tumor embrionario de la línea intracraneal, que puede ser pineal o supracelular o puede ser ambos. Entonces, aproximadamente un 3.2% de todos los pacientes con retinoblastoma hereditario y un 2.9% de los pacientes con retinoblastoma bilateral van a desarrollar una lesión embrionaria de la línea media intracraneal. En cuanto a la resonancia magnética, ¿qué es lo que vamos a ver en estas lesiones? Las mismas características del retinoblastoma se van a ver en los tumores embrionarios de la línea media. Entonces, en este caso, vemos un paciente tenemos una secuencia contrastada, que es uno con contraste, un realce ávido de una lesión intraocular en el ojo izquierdo, en el globo ocular izquierdo, y vemos otra de menor tamaño con un realce ávido en el globo ocular derecho. Nos vamos a las secuencias T2 y T1 con contraste de este paciente, de este mismo paciente, tenemos una lesión intensa de autoporfía de la glándula pineal y a nivel supracelular también vemos una lesión intensa. Cuando vamos a la secuencia contrastada, vemos que tiene un realce ávido de contraste. Acá hay no realce tanto, probablemente por una área de necrosis, y vemos cómo realza ávidamente a nivel supracelular, lo cual estamos con un tumor, un retinoblastoma trilateral, o también con una lesión nodular de la línea media a nivel supracelular. Esto, pues, más parte del objetivo de la charla, no vamos a hablar de cada uno de esos, pero básicamente el mensaje es buscar cada uno de los hallazgos que he mencionado y así lo podemos estadificar. Aparte de eso, mirar si tenemos ganglios para ver si lo podemos estadificar con metástasis ganglionares y mirar si tenemos metástasis a distancia. Y acá también incluye si el paciente tiene la variante o no del heredado. Y tenemos una también estadificación patológica después de que el paciente haya sido nucleado. Entonces, para que tengan unas tablas esta otra tabla tiene mayor conocimiento de eso, pero básicamente resume el tratamiento. Y es quimioterapia intravenosa en pacientes con enfermedad bilateral, invasión por laminar, invasión por idea o tumores de la línea media. Cuando hablamos de quimioterapia intraarterial, pacientes con tumores básicamente el tratamiento primario, tumor unilateral, un T1B, T2, T3 o tumores recurrentes no persistentes o con siembra subretiniana. Quimioterapia intravitreal, presencia de siembras vítreas refractarias o recurrentes. Quimioterapia intracameral, pacientes con siembras de la cámara anterior, básicamente compromiso de la cámara anterior. Bioterapia, tumores pequeños o siembras subretinianas o perretinianas, pocos pequeños que siembras.
Terapia con láser focal es un tratamiento complementario a tumores activos, especialmente menores de 3 milímetros en diámetro y menores de 2 milímetros en grosor. La terapia transpupilar, tratamiento de tumores posteriores menor a 3 milímetros en diámetro y menor a 2 milímetros en grosor. La radioterapia con protón y fotón es una extensión cuando hay tumores con extensión extraocular, recurrencia orbitaria, o cuando hay enucleación que hay márgenes positivos posteriores alrededor del nervio óptico. La terapia o la radioterapia con placas es un tratamiento de segunda línea para lesiones de tamaño moderado, que pueden ser solitarias o agrupadas, con siembras vítreas o superlineales, o lesiones que son quimioterápicas resistentes o que son recurrentes posterior a la quimioterapia intraarterial o intravenosa. Y enucleación, cuando ya son una enfermedad intraocular avanzada, especialmente retinoblastoma unilateral, una extensión extraocular, o sea, sospecha de características de alto riesgo, como ya mencionamos, que son la invasión por laminar del nervio óptico, la invasión coroidea o tumores que residen. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos dos diagnósticos diferenciales más importantes que no son malignos. Y uno es el vitro hiperplásico persistente, que es una lesión congénita por regresión incompleta del riego sanguíneo ocular embrionario. Los signos o la sintomatología, los signos clínicos que vamos a ver es la leucocoria, pérdida de audiencia visual y el globo ocular pequeño. Lo que vamos a encontrar en la imagen es en ecografía un desplazamiento del cristalino y un tallo retrodental hiperecoico, que es lo que estamos viendo acá. En la resonancia magnética, un signo característico que es la copa de Martini retrodental, es esta, del tejido blanco, perdón, que realza. Y un globo ocular pequeño, un vidrio que es anormalmente hiperintenso en TW. Es importante ver si nos damos cuenta que hay un cambio de intensidad de humor vítreo con respecto a esto, porque también es frecuente encontrar hemorragia y acumulación de restos en el vitrio. Otra enfermedad, la enfermedad de Coats, son de las metástasis retinianas y es básicamente un desarrollo normal de capilares retinianos que nos conduce a una acumulación subretiniana del sudado y nos ocasiona un desprendimiento de la retina. Los signos son también leucocoria y pérdida de la visión. Lo que vamos a encontrar en la imagen es que es unilateral en el 90% de los casos. En la tomografía va a haber un exudado hiperdenso y no es frecuente la calcificación, lo cual nos ayuda a diferenciarlo del retinoblastoma, porque el 90, 80, 90% del retinoblastoma va a calcificar. En resonancia magnética lo vamos a encontrar. Perdón, en tomografía vamos a encontrar, y en resonancia magnética lo que vamos a ver es TU-2, un exudado hemorrágico proteico hiperintenso y un desprendimiento de retina y un globo ocular pequeño. Si vemos, aquí vemos la imagen en B, hay un desprendimiento de retina total. Muchas gracias por su atención. Es una masterclass, desafortunadamente, bueno, Cristina y Mónica se acaban de decir, impresionante. Muy buena revisión. Excelente, hombre. Excelente. Una pregunta para ustedes. Retinoblastoma es para niños, obviamente. ¿Cómo hacen cuál es la técnica o la clave para hacer una resonancia magnética en esos niños? Que sea buena, porque es que es muy complicado. ¿Cómo es eso? Pues depende, o sea, idealmente pues, lo más fácil es anestesia general, indiscutiblemente. Sin embargo, nuestra regla que es muy viciosa, ella pues trata en lo posible ella tiene como técnicas pues para que a ver de pronto se haga sin anestesia. Y lo que se hace en niños es que para los papás, y yo que tengo los pequeños también, también es trasnocharse con el niño, es como tratarlo de mantener activo. De tenerlo despierto por la noche para que llegue fundido en ese momento de la resonancia y con el propio sueño del trasnocho que se mantenga con la anestesia, porque igual es una anestesia general, por eso. Un niño, son niños muy pequeños, entonces pues, es una forma de evitarse que la anestesia general. Esa es una forma de hacerlo también, evitando que la anestesia general.
Excelente. Sí, sí, algo. No, no es necesario. No. Hay niños que ayudan, Sí, incluso muy pequeños, incluso bebés, pues después de la lesión. sí. La única que se fue, pero ya lo enreda, les pone un juguete que fije la visión en un juguete, entonces se va moviendo y al rato le hemos aprendido En a algunos casos se utiliza, porque lo estuvo viendo de que a veces se utiliza como sedación para hacer fondos. con demónica y exacto. Ya cuando a veces, por ejemplo, en glaucoma, hay que tomar la presión intraocular, ahí sí los tenés que sedar o dormir. A vos poderle acercar un aparato a un niño a la cura, es algo supremamente rápido, pero no se dan. Pero fondo de ojo, incluso bebés a veces te dejan ver. Y con este más, yo creo que había el alboroto al niño exacto que también tenía tumor pineal, pero lo que pasó, porque Lo que es desde el... después fui a trabajar con Elisa, miremos otra vez este caso, que es que se discutió, pues, y en el San Vicente dijeron que no había, que la pineal estaba normal. Lo que pasó es que el tecnólogo hizo una secuencia sagital de órbita. y normalmente no se hace. O sea, normalmente el sagital de órbita no se angula con el nervio óptico, eso es más para el estrabismo. Pero el tecnólogo que hizo la resonancia, por alguna razón, las secuencias sagitales con medio de contraste, las ángulos del nervio óptico no está mal, pues, se ve más anatómico en la lesión, pero eso lo que hizo, esa oblicuidad, lo que hizo fue como agrandar La imagen. la imagen de la pineal y eso fue lo que pasó. Sin embargo, lo que Feliz y yo concluimos que de todas maneras esa pineal No es normal, no está normal. o sea, sí está rarita, pues no es que sea un tumor de los que mostró Juan José, pero es bueno igual estar una mirada. Aquí sale seguimiento. Es hacerle. Sí, ¿En dónde? San Vicente. Sí. Pero porque le lucharon, porque en lo pues, gracias a ignorancia mía, pero lo que mostró Juan José en la última parte decía que era cuando había poslaminar, pero que hablar de la, pon esa diapositiva ahí, Juan, por favor. Pues yo ese manejo no sé cuál fue la exacta, pero lo han claro. Porque dice que es tratar avanzada, de la lección extrapolar que no la tenía, no tenía razón por la vida, de todo lo que dicen ahí, tenía únicamente la invasión por idea. Entonces, si la De pronto fue por eso. Y lo otro es que como venían de lejos por el seguimiento y todo, creo que a veces es mucho más agresivo y salvar la vida. No, es que ese es el otro problema social que tenemos acá. sí, por supuesto. Entonces, creo, pero estoy hablando sin conocimiento de causa. No sé cuál fue, Mónica. Usted fue. Sí, porque muy interesante. según eso, pues, obviamente no es nadie para cuestionar un tratamiento de eso, pero me llamó la atención es que todo lo que dicen solamente resonancia, sí tenía invasión por idea, no más, entonces no sé si solo la invasión por idea ya. O sea, sí. Pues para las últimas clasificaciones que hemos hecho, pero al recto. Entonces les toman una foto como de qué tanto está pegado en el nervio óptico, qué tan grande, ni siquiera siembra vítreo. Y además de eso, ya le hay una lucidez de invasión de la prueba que es de más de 2 milímetros. Y si tiene invasión, ya prefieren hacer nucleación y quimio sistémica. Y la invasión de la coroide, pues digamos que lo que no es resonancia, miren que lo que vamos a mostrar puede ser muy sutil. O sea, puede ser algo tan sutil, pero no sé si con los otros métodos que ya se manejan, una ANGIOCT, eso se puede. ¿Qué tan fácil es en ese niño hacer? Ah, bueno, pero una ANGIOCT sí mostraría, pues, claro. ¿Será que esto le hicieron ANGIOCT y ahí? Yo no creo. Además que con la resonancia. Con la resonancia se fueron. Ellos ya la repitieron y van allá. Ah, además que fue con eso. Sí, porque ANGIOCT ahí. Y lo que te decía, si fuera un niño que vive aquí en una cuadra del lado, muy fácil, pues ese niño venía afuera. Se puede dar algo más conservador, pues sí está lo vigila, estar encima del pues. Ese ojo no tenía pronóstico. Y la duda de la pineal, yo creo que yo también hubiera para afuera de una vez. Sí. Pero es otra cosa, que ya cuando no hay pronóstico. Ya como no, tres años tenía así. O sea, cuando no hay pronóstico visual igual, pues. Por eso se puede considerar cuando hay pronóstico, pues que este ojo, la muy grande la lesión. Sí, sale eso. No, así no haya pronóstico visual, pero no hay riesgo de metástasis. Me imagino que sí pueden dar intraarterial o intentar conservar el globo, pero si no. Si no, Además, Ya casi no nuclean. Pues, se trata de no. ya como que lo que lleva a la parada es la quimioterapia. ese grupo es muy conservador, sino claro, fue porque. Sí. Porque Y sí, el grupo de San Vicente, o sea, estamos hablando son los oftalmólogos. pediatra, sí. Y oncólogo. Pediatría, tienen clase popular, neurovirulano, el intervencionista. Pero las sustancias no tendrían oftalmólogos y oncólogos.
Sí, es la Mariana. Sí, sí, para la María, sí, Está- la que habla ahí en el centro, que le es. Ah, no, pues obviamente eres. Y María Elena tiene Y mucha experiencia y sigue con su... Pues. Muchas gracias, hombre. Bacán. Sí.